El 20 de junio de 1973, Perón llegaba con otra perspectiva. Su relación con el pueblo y su relación con el poder ante un peronismo que estaba dividido entre los fundadores de los sindicatos creados por Perón en el periodo de 1943 en adelante y el nuevo peronismo, el que había nacido con Perón en el exilio. Salió mal que en la Argentina había muchas tensiones entre el bloque oligárquico y el bloque popular que de alguna forma se transmitieron adentro del bloque nacional y popular. Y las diferencias dentro del bloque nacional y popular se dirimieron en el mismo clima de violencia que estaba latente en la Argentina desde 1955 y que había estallado de alguna forma en el alzamiento popular de 1969 en el Cordobazo. Que podían ocurrir enfrentamientos, eso no lo descartábamos, porque los enfrentamientos entre las distintas fracciones del movimiento peronista venían ya de lejos. Yo llegué muy temprano, yo llegué a las 2:30 de la madrugada y Perón llegaba a las 5 de ese día 20 de junio. Antes de la llegada de Perón hubo un movimiento muy reconocido, montoneros, que también se acercaban en forma casi progresiva al palco. En realidad nunca se va a saber bien el objetivo de romper el acto, porque en definitiva el acto fue roto, se rompió el acto. Empieza un tiroteo. Hablamos de la masacre y te pregunto, ¿cuántos muertos hubo? Hubo 12 muertos certificados. 12 muertos que fueron 4 muertos de la tendencia, podríamos decir, 4 muertos del peronismo que la tendencia acusaba de derecha y de reaccionarios, entre ellos un coronel del ejército, y 4 compañeros peronistas anónimos que habían participado. Esto está absolutamente certificado y confirmado. Yo me pregunté, ¿quién tiró el primer tiro? Lo primero que recuerdo es tomar noción de lo que es estar entre una multitud. Para mí fue impactante estar ahí compartiendo una circunstancia con tanta cantidad de gente. Ahí empezaban a llegar columnas de distintos lugares que seguramente venían de la provincia de Buenos Aires. Muchísima gente joven, mucha gente joven, pero banderas, mucha alegría, mucha algarabía impresionante, porque bueno, íbamos a esperar la llegada del general Perón, que iba a bajar ahí en ese aeropuerto de Ezeiza. Yo me acerqué, con otro compañero nos acercamos más cerca del palco, a 200 metros. Y ahí vimos, empezamos a sentir como, yo no sabía ni que era una bala, o sea que había silbidos y este compañero me dice, digo, uy, mira, ¿qué es ese ruido? Y me hizo así para que me bajara al piso. Que era un fuego cruzado entre ese bosquecito, de acá, y la gente que estaba en el palco. Y nosotros estábamos en el medio. Aún así, yo nunca tuve miedo. En un determinado momento empezamos a sentir como silbidos que pasaban por el aire, que hacían... Uy, uy, uy. Yo no entendía qué era, en su momento no lo entendí. Hasta que llegó un momento en que alguien empezó... Tirarse al piso, tírense al piso, porque están tirando balas. De pronto veíamos gente que empezaba a correr. Algunos, a la distancia se escuchaba algo que parecían tiros. Y como eso no lo teníamos previsto, si era un día de fiesta, ¿qué es lo que estaba pasando? Junto con Perón había venido López Rega, que
es el que monta un dantesco comité de bienvenida, porque trae gente de las OAS, de la organización argelina. Se emboscan en los árboles que bordean el camino de cintura, y por ese camino marchaba la columna sur, la columna que venía del conurbano profundo sur, y desde ahí eran francotiradores muy entrenados, comienzan a disparar, y ahí es donde se produce la mayor cantidad de víctimas. No solamente ahí, sino que también venían las ambulancias, supuestamente a ayudar a los heridos, los cargaban en las ambulancias y desaparecían nunca más. Nosotros estábamos medio lejos del palco, pero había tanta gente que visualizabas allá arriba un poco el palco, pero abajo lo que pasaba en el palco no veías porque estaba lleno de gente adelante. Se vio que había corridas, pero nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó. Se veían las camionetas del Ministerio de Bienestar Social, que era el ministerio que dirigía López Rega, que decían que iban haciendo como seguridad, ¿no? como una ambulancia, auxiliando a la gente que se desmayaba, pero en realidad lo que estaban haciendo era tirar. Empiezan los balazos, nos quedamos unos cuantos minutos, no sabíamos lo que pasaba, no teníamos idea, porque si bien estábamos relativamente cerca del palco, la columna esa había entrado con los carteles de la Juventud Peronista, cuando después de un tiempo que estar ahí, bueno, empezar a escuchar las radios, usaba mucho la radio portátil, bueno, y ahí nos enteramos que el avión donde venía Perón no iba a bajar ahí, y bueno, y ahí empezar el regreso. El acto termina de lo que iba a ser una fiesta y una recepción popular, que para eso se había convocado, en una frustración, porque nos volvimos todos caminando. Cuando emprendimos el regreso, ponele 5 o 6 de la tarde, el grado de desorientación y de tristeza era exactamente de la misma magnitud que la alegría con la que se había concurrido. El retorno fue muy triste, se veía por toda la autopista Richieri, donde salíamos de Seiza. Yo lo que más me acuerdo, la gente tocando los bombos, pero ya no con alegría, sino con un ritmo mortuorio, parecía. Y las banderas bajas, los estandartes bajos, caminando lentamente, y mucho ambiente como de derrota. El regreso sí que es un regreso de tristeza, silencio, no entender bien qué había pasado, y esas expectativas que todos teníamos después de tantos años. Algunos creímos hasta el día de hoy que había sido la concentración más grande que hubo en la República Argentina. El 20 de junio del 73, donde se produce lo que se produjo, cambió la historia. Yo creo que ahí empieza el proceso de quiebre de una posibilidad, de lo que ahora se diría progresista, y que al poco tiempo va a terminar, con la peor dictadura de nuestra historia, ¿no? Sectores internos del peronismo y del movimiento nacional no tuvieron mejor idea que dirimir a tiros por una provocación del ala derecha, pero también por una provocación simultánea del ala izquierda del movimiento nacional, quizás inconsciente, pero seguramente cierta, decidieron que quien se acercara más al palco desde el cual iba a hablar Perón iba a ser el que dominara el futuro del país. La divisoria de aguas yo creo que se produce en otros hechos, como el caso de Rucci, que fue realmente la disputa de la conducción a Perón por parte de los montoneros, en la cual la conducción montonera no tenía peronistas de origen. Ha sido una divisoria y un parte de aguas,
porque eso se evidenció ahí mismo. Es decir, en ese proceso pudimos ver claramente el que quienes estaban en el palco esperando a Perón y la juventud que estábamos abajo, que esperábamos de Perón otra cosa. El marco divisorio ya estaba, lo que expresó Ezeiza exteriorizó ese marco divisorio. Incluso Perón da dos discursos, da un discurso a la noche de ese 20 de junio y da un discurso el día posterior. En ese discurso, en realidad, él se inclina ya entonces por la dirigencia sindical. Perón ejerce un liderazgo en el cual nunca nos dice lo que queremos oír, siempre nos dice algo que hay que interpretar, descifrar, y Perón era muy gaucho hablando, muy paisano, muy hombre de campo. Y esa forma del hombre de campo es indirecta en cuando hace referencia a las cosas. El peronismo nunca fue uno solo. Entonces, ahí ya fue esa evidencia. Ahora, ¿quiénes estaban más equivocados que quiénes? No lo sé. La enorme mayoría tenía que la esperanza que con Perón, solo con su presencia, ni le importaba López Rega, la Isabel, no le importaba nada. Su presencia era garantía de que íbamos a vivir mejor. Fue un año muy complicado, después viene la renuncia de Cámpora, que en cierta forma era, los sectores juveniles tenían mucha sintonía con Cámpora, porque de hecho todos habíamos participado en esa campaña electoral. Bueno, viene la renuncia de Cámpora, viene la elección de la fórmula de Perón, que no nos gustaba. Porque era Isabelita estaba muy asociada con López Rega. No era fácil manejar este país, nunca fue fácil este país, ¿no? La verdad es esa. Pero uno pensaba que la figura de Perón, como el gran estadista que fue toda su vida, iba en cierta forma a facilitar muchas cosas. Se le complicó muchísimo, la economía argentina ya tenía sus problemas, la deuda era muy grande. Y hoy estamos hablando en 2023 y parece mentira, las cosas casi se repiten. Fue la primera manifestación que no dejó lugar a dudas de que el peronismo como movimiento, cosa que decía Evita mucho tiempo antes, tiene en su interior el huevo de la serpiente. Y eso, con el tiempo, yo entendí por qué, por ejemplo, dentro del peronismo apareció un Menem. Perón sabía que tarde o temprano iba a tener que poner su vida en juego porque no estaba bien de salud. Y bueno, y después quedamos de alguna manera huérfanos de liderazgo los argentinos. No hubo un recambio superador y al no haber un recambio superador, lo que hubo es un recambio retrocedente, retrógrado, reaccionario, del cual todavía hoy no nos hemos terminado de recuperar. Hay una disputa sobre la memoria del 20 de junio, va a haber, fuerte, acuérdate, y depende quién gobierne el año que viene. Si gobierna la derecha va a decir, otra vez los peronistas se mataron entre ellos, y no saben hacer otra cosa. Si gana un gobierno de ultraderecha, bueno, ni hablar, porque va a ser terrible. Si gana otro gobierno más popular, va a ser el recuerdo de la lucha que llevó a ese peronismo y la necesidad de rehacer ese peronismo. La esperanza que yo veo es, casi se diría que es determinante si se reconstruye el peronismo. El peronismo, y para no confundir, porque en los últimos años se prestó a la confusión de gente que somos todos peronistas y no somos todos peronistas. La Argentina hoy está pasando por un momento crítico y yo estoy convencida de que un peronismo que se ate a la doctrina de raíz del peronismo es la única
que tienen posibilidades en Argentina de movilizar las cosas, de cambiarlo. Yo tengo grandes esperanzas en nuestra juventud, en nuestras generaciones intermedias, en estos treintones, cuarentones, cincuentones que están dentro del movimiento nacional y popular. Yo tengo muchísimas esperanzas. Ahora, eso sí, el peronismo tendrá que ayornarse. Yo tengo esperanza en los pueblos, por lo tanto, no creo que la esperanza de nuestro pueblo se haya muerto, pero la verdad que este país, nuestro país, que es un país riquísimo, riquísimo, y que tiene una situación de crisis y de pobreza en su población horrible. Cuando falleció Néstor Kirchner, que fue hace 10 años, yo estaba en un congreso académico en la ciudad de Mendoza. Y mi hijo menor, que ahora está por cumplir 40 años, me empezó a mandar mensajes movilizados diciéndome que él sentía que tenía que venir a despedir a Néstor y hacer algo más, y que sentía que con esto entendía mi generación. Yo que ahora soy académico e investigo, resulta que el año 74, junto con el 54, mirá vos, son los 2 años de mayor distribución del ingreso hacia los trabajadores en la historia argentina. 54, 74. Y nosotros lo vivíamos como de crisis, de problemas. Pero para la gran mayoría habían aumentado los salarios, se había controlado los precios, tenías en los sindicatos, ganabas más dinero, tenías más derechos. Para eso no lo vimos nosotros, no lo veíamos. Cada vez tengo una mirada más crítica al respecto de tremendas luchas en las que nos embarcamos en los años 70, cuando las condiciones de vida de esta población, de la Argentina en particular, eran las mejores que tuvo en su historia. Los chicos estaban muy participativos, tenían muchas dudas, estaban contentos con la visita. Muchos de ellos era la primera vez que venían a Capital también, otros la primera vez que entraban al Colón. La verdad es que participaron muchísimo, hicieron preguntas, son muy respetuosos. Profesora de filosofía, y con los chicos tengo la materia de construcción de la ciudadanía, que habla todo este tema de cómo construir, ¿no?, un ciudadano para nuestro país. Y sí, considero que hay futuro. Ellos tienen mucha participación activa, tanto en la escuela como fuera de la escuela, y esto es parte también de la cultura, entonces es como un recorrido histórico, y la participación y el respeto de los estudiantes es fundamental. Y ven el futuro, no sé si incierto, con mucha curiosidad, pero con mucha esperanza y con muchas ganas.